En este problema nos dan el circuito que tenemos aquí dibujado y nos piden que obtengamos entre los terminales A y D una fuente de tensión más una resistencia en serie equivalentes a todo el circuito. Vamos a hacerlo por dos procedimientos. El primer procedimiento vamos a hacerlo por fuentes equivalentes y el segundo aplicando el teorema de Thevenin. Para aplicar las fuentes equivalentes vamos a dibujar de otra forma el circuito para que se vea más claro cuáles son las fuentes. En este caso tenemos entre A y B una fuente de intensidad de 5 amperios en paralelo con una resistencia de 4 ohmios. Eso es como una fuente que consideramos real de intensidad. Hemos definido un único nudo B para que se vea claramente la separación entre ambas fuentes, puesto que este nudo de aquí es el mismo nudo B, puesto que están unidos por un hilo sin resistencia. Luego, este nudo y este se puede considerar el mismo. Por eso aquí hemos dibujado un único nudo para que se vea claramente la separación entre las fuentes. Entre B y C hay una fuente de intensidad de 3 amperios y hay en paralelo una fuente de tensión con una resistencia en serie. Una fuente de tensión de 10 voltios y una resistencia en serie de 5 ohmios, que es como una fuente real de tensión. Y a continuación tenemos una fuente de tensión de 3 voltios entre C y D. Bueno, pues esto es bastante sencillo y se resuelve rápidamente, porque vamos a ver, la fuente que hay entre A y B de intensidad de 5 amperios más la resistencia en paralelo de 4 ohmios es igual a una fuente de tensión que vamos a llamar Vs1 más una resistencia en serie de 4 ohmios. La misma resistencia en paralelo hay que colocarla en serie con la fuente de tensión y el valor de la fuente de tensión es igual al producto de la intensidad por la resistencia en paralelo. O sea que V1 es igual a 5 por 4 intensidad por resistencia 20 voltios. Luego V1 son 20 voltios, que pondremos ya aquí en este otro dibujo. Entre B y C lo que tenemos son una fuente de, hemos dicho, de intensidad de 3 amperios y en paralelo una fuente de tensión con una resistencia en serie. Vamos a hacer la fuente de tensión más la resistencia en serie, vamos a hacer su equivalente en fuente de intensidad, que va a ser esta fuente de intensidad que tiene una intensidad y sub 2 más la misma resistencia en serie, que está aquí en serie con la fuente de tensión en paralelo. Bueno, pues entonces esta intensidad I sub 2 será igual al cociente entre la tensión de la fuente y la resistencia, que son 10 voltios entre 5 ohmios de la resistencia en serie, que son 2 amperios. Luego I sub 2 son 2 amperios. Entonces, aquí esta la dejamos sin modificar, la parte que tenemos abajo. A continuación, vamos a calcular I sub 3, que es la fuente equivalente a estas dos en paralelo. I sub 3, estas dos fuentes en paralelo, como
3 amperios son hacia abajo y I sub 2, que son 2 amperios hacia arriba, queda una fuente de intensidad de I sub 3, que es la diferencia de las dos, por estar en distinto sentido. 3 menos 2, 1 amperio. Luego I sub 3 es 1 amperio. La resistencia está en paralelo como estaba antes. Entonces ya tengo la parte entre A y B definida como fuente de tensión. Me queda la parte entre B y C. V sub 2 es la fuente de tensión equivalente a I sub 3 en paralelo con la resistencia de 100 ohmios. V sub 2 es igual al producto de la resistencia en paralelo por la intensidad, que es 5 por 1, que son 5 voltios. V sub 2 pues son 5 voltios. Luego ya tengo definido, aquí son 20 voltios, el sentido es hacia arriba, igual que el de la fuente de intensidad. V sub 2, que son 5 voltios hacia abajo, igual que la fuente de intensidad, y me queda únicamente definir ya el paso final, que es la suma de tensiones y la suma de resistencias, puesto que están en serie, cada una con su signo. Tengo 20 voltios hacia arriba, V sub 2, que son 5 voltios hacia abajo, y esta otra que son 3 voltios hacia abajo. Luego V sub 3 será igual a 20 menos 5 menos 3, que son 12 voltios hacia arriba. 20 voltios es la mayor tensión. Y la resistencia R será la suma de las resistencias, puesto que están en serie. R será igual a 4 más 5, 9 ohmios. Luego ya tengo definida la fuente de tensión más la resistencia en serie equivalente a todo el circuito. A continuación aplicaremos el teorema de Thevenin. El teorema de Thevenin dice que entre dos terminales de una red o circuito, ese circuito es equivalente a una fuente de tensión en el que la tensión es igual a la diferencia de potencial entre los dos terminales cuando el circuito está abierto, o sea que no hay ninguna conexión entre ambos terminales, y que la resistencia en serie con esa fuente de tensión es igual al cociente de esa diferencia de potencial obtenida con el circuito abierto dividida por la intensidad de cortocircuito, la intensidad que se obtiene uniendo los dos terminales con un hilo conductor sin resistencia. Vamos a calcular primero la diferencia potencial entre A y B cuando el circuito está abierto. Y para eso vamos a utilizar este esquema de intensidades. O sea, vamos a suponer, como suponíamos cuando hablábamos del método de las mallas, que suponíamos que en cada malla había una intensidad que la recorría, de tal manera que las ramas comunes a dos mallas eran recorridas por la superposición de dichas intensidades, de las intensidades definidas en cada malla. Eso es válido para cualquier circuito, haya fuentes de tensión o haya fuentes de intensidad. El método de las mallas lo obtuvimos, las conclusiones finales las obtuvimos en el caso de que solo hubiera fuentes de tensión en el circuito. Pero este sistema de suponer que en cada malla hay una intensidad que circula por ella, eso se puede aplicar siempre, haya fuentes de tensión o haya fuentes de intensidad.
vamos a suponer que por la malla 1 circula la intensidad I sub 1 en el sentido definido por la fuente de intensidad. Y en la malla 2 también circula la intensidad I sub 2 en el sentido definido por la intensidad de 3 amperios de la fuente de dicha malla. Y con esas intensidades vamos a calcular la caída de potencial entre A y D en circuito abierto. Por lo tanto, la diferencia potencial que vamos a calcular es V sub A menos V sub D, que será igual a V sub A menos V sub B, potencial en A menos el potencial en B, más el potencial en B menos el potencial en C, más el potencial en C menos el potencial en D. La suma de estas caídas de tensión es igual a la caída de tensión total entre A y D, como se puede comprobar. Bien, entre A y B hay una resistencia de 4 ohmios. La intensidad que circula, I sub 1, es únicamente, dentro de la propia malla, la de 5 amperios, puesto que esta circulación corresponde a esta rama, a esta y a esta. Esta, que es común, no. Esta rama común estaría recorrida por intensidad I sub 1 menos la intensidad I sub 2 que va en sentido contrario en esa rama. Pero en esta rama solo circula la intensidad I sub 1. Y entonces, como I sub 1 para esa malla solo puede ser 5 amperios, y la de I sub 2 solo puede ser 3 amperios. O sea que vienen definidas por las fuentes de dichas mallas. Bueno, pues ya vamos a ver la caída de tensión entre A y B. Este nudo tiene el mismo potencial que A, está unido por una línea sin resistencia. Luego entonces V sub A menos V sub B será igual a la intensidad que circula de A a B por la resistencia. La intensidad que circula de A a B es I sub 1, que son 5 amperios, por la resistencia de 4 ohmios. Esa es la caída de tensión en esta rama, por lo tanto esos son 20 voltios. 20 voltios de A a B, o sea, el punto A mayor potencial que el B. Esta diferencia, por lo tanto, es positiva, puesto que la intensidad va de A a B. De B a C tenemos una fuente de tensión de 10 voltios, V sub B menos V sub C. Tenemos una fuente de tensión de 10 voltios que, tal y como está orientada, es mayor el potencial en B que en el lado en el que está C. Luego serán 10 voltios positivos. O sea que V sub B está a mayor tensión que el otro terminal de la fuente. Luego son 10 voltios positivos. Ahora hay que tener en cuenta la intensidad, cómo recorre esta resistencia de 5 ohmios y cómo es la caída de este terminal al punto C, al nudo C. Si la intensidad va de C hacia la fuente de tensión, ¿qué ocurre? Que el punto C es de mayor potencial que el terminal este de la fuente de tensión. Luego aquí este punto está
a menor potencial que este, porque la intensidad va de C hacia arriba. Luego este producto de la intensidad por esta resistencia, que es la caída de tensión entre C y este terminal, es negativo. Luego será menos 5 por la intensidad I2, que son 3 amperios. Luego esto es menos 5 voltios. Y ahora la caída de tensión de CAD es VC menos VD. Tal y como está orientada la tensión, el terminal D está a mayor tensión, a mayor potencial que el C. Luego esta diferencia es negativa, D mayor potencial que C. Luego serán menos 3 voltios VC menos VD. Bueno, pues entonces VA menos VD lo podemos calcular ya. Que será igual VA menos VB, que son 20 voltios, más VB menos VC, que son menos 5 voltios, más VC menos VD, que son menos 3 voltios. Y estos son 12 voltios. 12 voltios, ¿cómo? Hacia arriba, porque hemos dicho que el potencial en A es mayor que el de B. Luego resulta que el potencial en A es mayor que el de D. Luego la fuente de tensión entre A y D equivalente, si aquí está el nudo A, tiene que estar así. Este borne de la fuente de tensión a mayor potencial que este. Ahora vamos al segundo paso. El segundo paso es calcular la intensidad de cortocircuito cuando cortocircuitamos A con D. O sea que tenemos que unir A con D y tenemos que tener en cuenta pues una malla más que vamos a considerar que tiene este sentido de circulación para la intensidad de esa malla, que la vamos a llamar I3. Entonces I3 en su circulación por la rama AD de cortocircuito será la intensidad de cortocircuito, que la vamos a llamar así, la hemos llamado así cuando hablábamos del teorema de Devenin. Luego entonces, I de cortocircuito es igual a I3, tal y como está orientada la intensidad en esa malla. Pues vamos a resolver ahora este circuito. Bien, aquí tenemos, igual que antes, I1 e I2 ya están definidas. Son los 5 amperios de esta fuente de intensidad y los 3 amperios para esta otra fuente. I1 e I2 son los mismos. Vamos a ponerlo aquí. 5 amperios en el sentido en el que están ahí definidos, e I2 igual a 3 amperios, en el sentido en que está ahí definido. Y ahora vamos a la malla 3. En esta malla vamos a calcular desde A hasta D las caídas de tensión teniendo en cuenta la intensidad I3. Y como resulta que A está unido con D con un hilo sin resistencia, el potencial de A y el de D es el mismo. Luego, en este recorrido, VA menos VD ha de ser igual a 0.
en el recorrido de esta malla, naturalmente. Pero es por eso, porque lo hemos cortocircuitado. Entonces A y D tienen el mismo potencial. Bueno, pues tienen el mismo potencial, vamos a ver las caídas de potencial teniendo en cuenta las intensidades que circulan por cada rama. Esto ha de ser igual a V sub A, como antes, menos V sub B, más V sub B menos V sub C, más V sub C menos V sub D. V sub A menos V sub B ahora es distinto que aquí, claro, porque ahora tenemos dos intensidades que recorren esta rama, de A a B, porque este es el mismo nudo que A porque está unido con el A con un hilo sin resistencia. Luego el potencial en este punto es exactamente igual que el de este. Si no hay resistencia, la caída de aquí a aquí es cero, la caída de tensión. Bueno, pues entonces, de A a B, V sub A menos V sub B será igual, vamos a ver qué intensidades recorren la resistencia de 4 ohmios. La recorren I sub 1 e I sub 3. I sub 1 hacia abajo, en el sentido en el que la caída de potencial es mayor, de A a B, luego I sub 1 positivo, porque da más potencial a A que en B, pero sin embargo I sub 3 la recorre en sentido contrario. Luego I sub 3 entra con signo negativo. Esto multiplicado por 4 ohmios. Bueno, no ponemos unidades. Sabemos que I sub 1 vale 5 amperios. Luego cuando sustituyamos en la ecuación esta, pondremos su valor. De B a C, caída de tensión de B a C. V sub B menos V sub C. ¿Cuánto vale? Pues como antes tenemos la fuente de tensión de 10 voltios que tiene el mismo sentido que la intensidad I sub 3, luego entra con un valor positivo como entraba aquí antes. $10 voltios. Y ahora tenemos la caída de tensión de la resistencia de 5 ohmios. Y ahora tenemos dos intensidades, la I sub 3 y la I sub 2, que circulan por esta rama. Y las dos son hacia arriba en esta rama, tanto la I sub 3 como la I sub 2. Luego, si son hacia arriba en esta rama, ¿qué quiere decir? Que este nudo tiene menos potencial que este. Luego entrarán con signo negativo, puesto que las dos intensidades van de C a este borne de la fuente de tensión. Luego entonces aquí tendremos que poner menos I sub 2 más I sub 3 por 5 ohmios. Y me queda VC menos VD, que es como antes, VD es de mayor potencial que C tal y como está orientada, luego será también menos 3 voltios negativos. Y como no hay resistencia, la intensidad no provoca ahí caída de tensión. Luego VC menos VD es igual a menos 3
voltios. Bueno, pues si ahora sustituimos aquí, vamos a sustituir el valor de I1 y el de I2 y vamos a operar. Y me queda I1 que son 5 amperios, menos I3 por 4, más VC menos VB que son más 10 voltios, menos I2 que son 3 amperios, más I3 por 5, más VC menos VD que son menos 3 voltios. Y esto ha de ser 0. Vamos a operar aquí, aquí me queda 5 por 4, 20, más 10, menos 5 por 3, 15, menos 3. Estos son los números independientes de I3. Y luego tengo menos 4 I3 menos 5 I3. Y esto igual a 0. 20 más 10 menos 15 menos 3. 20 menos 5 menos 3, 20 menos 8 son 12. 12 menos 4 menos 5 menos 9 por I3 igual a 0. Luego I3 es igual a 12 partido por 9 amperios. Y esto hemos dicho que es la I de cortocircuito. Y como la resistencia en serie con la fuente de tensión que hemos calculado es igual R a la V de circuito abierto, que podemos llamar V sub A, V sub abierto, partido por la I de cortocircuito, es igual a 12 partido por 12 novenos, que son 9 ohmios. Luego, la resistencia en serie obtenida a través del circuito de Thevenin o de la fuente de Thevenin es esta, que coincide naturalmente con lo que obtuvimos anteriormente. Esto es D. Ya lo he dicho, pero voy a volver a repetirlo, que la diferencia de potencial entre los bornes de una fuente de intensidad no es nula, puede tener cualquier valor, y ese valor viene determinado por el resto del circuito. Por ejemplo, en este circuito que tenemos aquí, en cortocircuito, como hemos desarrollado, si calculamos la diferencia de potencial entre los terminales de la fuente de intensidad de 5 amperios, pues obtenemos que es V sub A menos V sub B, y V sub A menos V sub B, que es I sub 1, que son 5 amperios, menos I sub 3, que son 12 novenos, 5 menos 12 novenos por 4. Eso es un valor que son aproximadamente, pues son 4 por 4, aproximadamente 16 voltios.